Nosotros somos el equipo de Marco Aurelio y les vamos a hablar en esta oportunidad sobre la persona natural, el nacimiento de la persona física o natural, la extinción de la persona física o natural, la presunción de muerte, la capacidad, la clasificación de la capacidad jurídica plena, la definición y sus límites, la persona moral o jurídica, su definición y clasificación, y un cuadro comparativo de las personas natural y jurídica con el derecho actual. Esto es porque en el estudio del derecho romano todos sabemos que es la base de donde se originó las diversas fuentes del derecho actual. Y es muy importante que los estudiantes de derecho conozcamos estas áreas y cómo era la situación y la evolución a través de la historia a los días de ahora. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Arturo Castro, integrante del equipo Marco Aurelio. Continuando con la exposición, los puntos a tratar es la definición de persona natural, así como el nacimiento de la misma. Jurídicamente, persona es todo ente susceptible de ejercer derechos y estar sujeto a obligaciones. Es por esta razón que el derecho distingue a las personas en naturales y jurídicas. Son personas naturales los seres humanos individualmente considerados. Quiere decir esto que cada individuo de la raza humana es considerado persona natural según lo establece el Código Civil en su artículo 16. Es importante destacar que la persona natural se inicia con el nacimiento, siempre que el ser nazca vivo. Como prueba del nacimiento está la correspondiente partida de nacimiento otorgada por el registro civil. La ley considera nacido al individuo simplemente concebido, a condición de que éste nazca vivo, para todo lo que le favorezca, como la filiación, las pensiones de alimentación, los derechos a heredar, entre otros. Finalmente, la personalidad termina con la muerte, siendo la muerte y el nacimiento hechos que originen consecuencias jurídicas totalmente distintas. Muchas gracias. Buenos días, soy Lisner Durán y les voy a hablar sobre la persona moral o jurídica. Las personas jurídicas o morales se designan a los sujetos de derechos constituidos por una pluralidad de individuos jurídicamente organizados. Sin embargo, el derecho romano no elaboró científicamente un concepto genérico para designar a todas las especies de personas jurídicas. Pero Roma conoce diversos tipos de personas jurídicas, entre ellas tenemos el Estado, que es la colectividad política formada por el conjunto de ciudadanos y que requiere representantes necesarios. El fissus o tesoro imperial y aerarum o tesoro público forman parte del ente jurídico. El Estado no tuvo en el antiguo derecho romano caracteres similares o análogos a los de la personalidad jurídica del derecho privado y no actuaba en las relaciones jurídicas igual a los individuos, ¿verdad? También es importante decir que después de una larga evolución del derecho y frente a la necesidad de admitir la subjetividad jurídica del Estado en sus relaciones patrimoniales, se le incluyó en la categoría de personas jurídicas. También existía el municipio, que es la corporación creada para el mejor gobierno de las ciudades anexadas a Roma por conquista. Las corporaciones universitatis, que era el conjunto de personas que se unen para un objeto determinado y en las cuales el Estado otorga derechos de persona. También tenemos las fundaciones o pia causa, que son instituciones civiles o eclesiásticas encaminadas a un objeto de utilidad pública, de culto o beneficencia. No perseguían fines privados ni de lucro. Con la aparición y difusión del cristianismo se generalizó en Roma la costumbre de destinar o legar bienes con propósitos piadosos y benéficos, lo cual originó un considerable aumento en el número de fundaciones y un relativo perfeccionamiento en el régimen legal correspondiente. También existía la herencia adyacente, que es la herencia del fallecido que no ha sido aceptada por el heredero instituido en un patrimonio sin dueño. Sin embargo, este lapso de yacencia trae varios inconvenientes, como lo son la interrupción de las posesiones de las cosas, ya que el difunto estaba a vías de usucapir, y la falta de capacidad que un dueño le presta a los esclavos para aumentar la sucesión por adquisiciones. Gracias. Hola.
Hola, saludos, mi nombre es Alexander Ariza, pertenezco al equipo del emperador Marco Aurelio. En relación a la exposición me tocó el punto de la capacidad jurídica y sus clasificaciones. Podemos definir capacidad jurídica como la actitud que asume una persona sin imposición de terceros para adquirir sus obligaciones y derechos, es decir, sus deberes y sus derechos dentro del marco jurídico que rija el espacio geográfico donde él haga vida. Ahora, en relación a su clasificación, la capacidad jurídica tiene una clasificación general. La misma se define como, primero, la capacidad de goce. La capacidad de goce tiene que ver con la potestad o la posición en adquirir obligaciones y derechos. Y por segundo está la clasificación en relación a la capacidad de obrar o de ejercicio, la cual tiene que ver con la acción como tal, la acción de ejercer la persona, las obligaciones y los derechos, es decir, es la capacidad de obrar, la capacidad de acción. Ahora, en relación a la clasificación menos general, nos conseguimos con capacidad total o capacidad parcial. Cuando hablamos de capacidad total, la capacidad total tiene que ver con el disfrute o el ejercicio, mejor dicho, de ambas capacidades, es decir, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Y en relación a la capacidad parcial, tiene que ver con una sola. Ejemplo, es el infante que tiene derecho sobre unos inmuebles, pero todavía no tiene la posición legal para poder ejercer el ejercicio. Ahora, cuando no se encuentra en la capacidad de poder ejercer, en la posibilidad, mejor dicho, de poder ejercer la capacidad jurídica, eso se conoce como imposibilidad. Muchas gracias. Extinción de la persona física o natural. Como contrapunto del nacimiento, el Código Civil en su artículo 32.1 establece que la personalidad civil se extingue con la muerte de las personas, y el artículo 34 hace referencia sobre la presunción de muerte de las personas ausentes. Aquí se refiere a las personas que han desaparecido y de las cuales no se obtiene noticia alguna durante un plazo prudencial, y también aquellas que, habiendo participado en campaña bélica o sufrido naufragio o accidente aéreo, su supervivencia no conste. Pero para evitar la prolongación de tal situación, el sistema jurídico español, por citar un ejemplo, permite solicitar judicialmente la declaración de fallecimiento transcurridos unos 5 o 10 años, dependiendo de la edad del ausente, desde su desaparición o sus últimas noticias. También podemos hablar de un plazo de 2 años desde su desaparición en caso de siniestro, campaña bélica, naufragio o accidente aéreo. Y esta declaración de fallecimiento tiene una eficacia similar a la muerte natural y abrirá la sucesión del declarado fallecido, pasando sus bienes a sus sucesores y también quedando su matrimonio disuelto. Si eventualmente el declarado fallecido reaparece, podrá recuperar sus bienes en el estado en que se encuentren y no reclamar a sus sucesores por rentas, frutos o productos. La causa que hace presumir el fallecimiento de una persona es su ausencia del lugar de su residencia o de su domicilio, calificada por la falta de noticia alguna durante lapsos más o menos prolongados según sea el caso. En el derecho romano no se conoció la presunción de fallecimiento, y el caso más común de ausencia con incertidumbre sobre la existencia del ausente se presentaban con quienes caían prisioneros. Primeramente se decidió que el hecho importaba la extinción de los derechos y obligaciones del prisionero, pero más adelante se admitió que, no mediando conocimiento de su muerte, no correspondía disponer sobre los bienes del mismo. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Cassandra Reyes. Me toca hablarles del cuadro comparativo entre personas naturales y personas jurídicas. Las personas naturales, podemos decir que todo individuo es persona natural desde que nace hasta su muerte. Se rigen por la Constitución y por las normas de la sociedad. Una persona natural puede ejercer actos de comercio a su mayoría de edad, cumpliendo obligaciones a título personal. Toda persona natural debe tener una capacidad jurídica: nombre, estado civil, nacionalidad, domicilio y patrimonio. Estas personas se reúnen en grupo para establecer normas de convivencia. Las personas jurídicas
son ficticias, son creadas por dos o más personas naturales. Se rigen por un código civil, por documentos hechos por las personas que los representan. La persona jurídica es capaz de ejercer y contraer obligaciones no como individuo, sino como institución. Toda persona jurídica posee una legalidad ante un registro civil o mercantil. Posee un RIF, domicilio y patrimonio. Las personas naturales que los representan son responsables de cumplir un fin específico, lícito o social. Hay dos tipos de personas jurídicas: las de derecho privado y las de derecho público. Las del derecho público son las que emanan directamente del Estado, con fondos públicos, como los ministerios. Se rigen por sus reglamentos internos. Un ejemplo de esto podemos tener es el Ministerio Público, que se rige por la ley orgánica del Ministerio Público. Las personas del derecho privado son las que dependen de la iniciativa particular. De estas existen dos tipos: las que perciben ganancias y las sin fines de lucro. Las que perciben ganancias son las asociaciones, sociedades civiles y mercantiles o comerciales. Las sin fines de lucro son las fundaciones. Estas se rigen por normas del derecho privado y se extinguen por la voluntad de sus miembros. Muchas gracias. Por último, podemos concluir que nuestro ordenamiento jurídico establece quiénes son capaces o no de realizar ciertos actos jurídicos o de hecho. Para ello debe existir un sujeto capaz de hecho y de derecho para que el acto sea válido. Por ello, podemos decir que la personalidad es también una creación del derecho y se manifiesta en la capacidad para ser titular del conjunto de derechos, deberes y obligaciones de cada persona, y su capacidad jurídica puede ser de goce de sus derechos, de ejercicio de los mismos y cumpliendo con sus obligaciones.